Bueno, muy bien. Empezamos entonces con lo que entendemos que no vamos a encontrar ningún libro que nos hable específicamente de este tema, pero es un periodo muy importante en la historia de nuestra fe, en la historia del judaísmo y del cristianismo, el periodo intertestamentario, lo que nosotros entendemos que acontece entre el fin del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 400 años que muchos hablan de silencio profético, y se atribuye a este tiempo silencio profético porque no hay palabra revelada, es decir, palabra nueva que después esté en nuestro canon. Pero justamente en este tiempo, cuando se produce la mayor cantidad de libros de literatura judía, y así también de la escritura del Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento ya teníamos conocimiento de que estaba la ley. 586 habíamos terminado el periodo cuando los persas llevan al pueblo cautivo, vuelve el pueblo de su cautividad de Babilonia y comienza el periodo más importante donde se va a desarrollar justamente la fe en forma escrita, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y el judaísmo como la Biblia hebrea. En este tiempo vuelve el remanente a Israel, y cuando vuelve tiene como que empezar de cero. ¿Cuál es la figura más importante que después nos va a acompañar en tiempos de Jesús? ¿Cuál es la figura central de la fe? Es el templo. Hablamos de un primer momento, de un primer templo, un templo que fue destruido, y un segundo templo que va a ser construido en este tiempo justamente. De manera que es un periodo muy importante y un periodo central para la fe judía. En este tiempo que nosotros a veces no comprendemos y no dimensionamos, que lo que hoy tenemos en un libro ya establecido como canon sagrado, en este tiempo es donde se terminan de escribir y se determina cuáles son los libros canónicos que van a formar el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos tenían la Torá, pero todos los profetas y los libros históricos van a ser justamente reconocidos en este tiempo. Es más, en estos 400 años que nosotros entendemos que ya estaban escritos, en estos 400 años se van a agregar y se van a terminar de escribir y de agregar el libro de Daniel, el libro de Eclesiastés, varios de los profetas. Es decir, es un tiempo que la Iglesia entiende que no tiene profecía nueva, pero es donde se desarrolla todo el camino para que venga Jesús. Y para que venga Jesús a mostrar una fe que se va a universalizar, una gracia que se va a universalizar, hay cuestiones que se van a desarrollar en un marco político y teológico que tenemos que conocer. ¿Qué era lo que pasaba? Ya el pueblo de Israel estaba en su tierra, estaba en el reino del norte Persia, y comienza en el año 332 la conquista de Alejandro Magno, que empieza a conquistar por el norte, entra por el norte y conquista, después en camino a Egipto para el sur, pasa por Israel y entra a Israel, conquistándola de manera pasiva. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de los imperios anteriores, del imperio persa, del imperio asirio y del imperio sirio, Alejandro va a entrar, se va a maravillar con Judea, y va a entrar pacíficamente, reconociendo de una manera
importante porque su forma de reconocer el sacerdocio y de reconocer al Dios de Israel lo hace con una reverencia. Ningún rey de la magnitud de Alejandro y de ningún imperio iba a entrar a un lugar, a conquistar un lugar y se iba a arrodillar ante un sacerdote. Nadie. Entraban, conquistaban, se llevaban los cautivos, se llevaban los esclavos y empezaba la dominación política, económica, como todos los imperios. Sin embargo, en este tiempo empieza una dominación distinta, que va a dejar marcas hasta el cristianismo y marcas que van a alcanzar a todos los pueblos, de Oriente y de Occidente. Y es justamente un imperialismo cultural. Alejandro Magno conquista Egipto y cuando conquista Egipto, ¿quiénes colonizan Egipto? Los judíos y los egipcios, y funda Alejandro Alejandría, justamente, que es el lugar en donde sucede uno de los hechos más importantes, que es la escritura del Antiguo Testamento en idioma griego. ¿Y por qué tuvieron la necesidad de escribirlo en idioma griego? ¿Para quién? Para todos los que hablaban griego. ¿Quiénes eran? Todos. Porque los judíos ya habían empezado a dejar de lado el idioma hebreo para manejar la koiné, que es un tipo de lenguaje cultural griego que hablaba todo el imperio. Es decir, en Egipto hablaban griego, ¿sí? Entonces en Alejandría los sabios se juntan y dicen, necesitamos que, para que se conozca la Biblia hebrea, sea traducida a la lengua griega. Y este es un acontecimiento que marca un antes y un después para todo. De manera que no son detalles, porque para el pueblo hebreo este hecho, que para nosotros es tan majestuoso, hasta los conmemoraban con un día de duelo, porque ellos decían, la lengua sagrada ya se perdió. Están escribiendo nuestra Biblia en griego, en una lengua pagana, ¿sí? Sucede entonces que Alejandro conquista por el sur, como les decía, Egipto, Judea, y todo esto pertenece al imperio greco-egipcio, y por el norte, los grecos sirios, ¿sí? Que eran los persas que estaban bajo el dominio de los griegos. Esos eran paganos. Entonces, ¿qué sucede en el año 190? Bueno, justamente los grecos sirios invaden Judea, ¿y qué hacen? Quieren imponer la religión griega, los dioses paganos. Hasta el momento se había respetado el culto, es decir, desde el 330 más o menos hasta el 190, los hebreos no tenían ningún problema en celebrar su fe, hasta que vienen los grecos sirios y vencen a los greco-egipcios, y con eso a todo el imperio del sur, entre esos Judea. Y cuando vienen ponen sus dioses. ¿Quiénes estaban al mando de esto? Los seleucidas. Ustedes van a ver a lo largo de la historia que hay varios seleucos, como 8. Nosotros decimos los seleucidas, así nos quedan los periodos más grandes y más fáciles de memorizar. Y desde el año 167 más o menos hasta el 142, 25 años de guerra judía. 25 años no era como ahora, ¿no? Que ahora ahí ponen un misil y se termina la guerra en 2 días. En ese momento había que ir conquistando lugar por lugar, montaña por montaña, y sucede 25 años que los grecos sirios quieren tomar justamente toda Judea, toda Samaria, todo Israel, todo lo que conocemos hoy como Israel, hasta que llegan a una aldea determinada, una aldea que después vamos a ver que es de los asmoneos, y quieren poner sus dioses en el templo, y esta gente se levanta
y empieza a luchar y a formar un ejército judío y ellos liberan el templo. Cuando van a liberar el templo, todos los judíos, yo estoy resumiendo 25 años de historia en 5 minutos, así que sepan que hay detalles que nos vamos a estar perdiendo. Cuando llegan al templo, los sacerdotes le dicen a estos héroes macabeos, que todo el pueblo reconocía como héroes, que habían luchado y habían vencido y habían liberado justamente de los paganos, de los grecosirios y seleucidas, al templo, le dicen, todo el pueblo los reconoce, ellos vienen con todo su ejército al mando para liberar el templo, y los sacerdotes les dicen, no, hasta acá, ustedes no pueden venir a reinar acá, porque ustedes no son descendientes de David. Quienes podían reinar y estar a cargo eran los descendientes de David, tenían que ser legítimos, y estos judíos eran ilegítimos, los macabeos, ¿sí? Entonces lo que veían como liberadores no podían tomar legítimamente el poder. Entonces le dicen los macabeos, no podemos, tenemos todo el ejército con nosotros. O nos permiten liberar o lo hacemos a la fuerza. Y sucede que los verdaderos sacerdotes que estaban en el templo, después de, guerras, se imaginan, peleas y todo lo demás, se van. Estos sacerdotes legítimos, esto es importante que retengamos, estos sacerdotes legítimos que se van del templo porque vienen los ilegítimos, son los que conocemos como esenios. ¿Dónde se van? A las cuevas de Qumran. Se van y ustedes dicen, ¿y en qué cambia? En todo. Porque acá empieza la corrupción del templo. Nosotros hablamos en épocas de Jesús de Anás, Caifás, una religión corrompida, ¿y de dónde salen? De acá, de este momento de la historia. De este momento de la historia que el templo es tomado por sacerdotes ilegítimos, que son los saduceos, que son descendientes de Sadoc, ¿sí? Decimos entonces que los verdaderos sacerdotes, los legítimos, los que tenían que seguir reinando, se van a las cuevas y empiezan a tener un tipo de volver justamente a la identidad más profunda de la fe. ¿Y qué hacen? Se van y dicen, esto ya se desmadró, se corrompió todo, nosotros los verdaderos, los que tenemos justamente el cargo de la descendencia de David, vamos a velar por la santidad. Muy importante esto que estoy diciendo, porque vamos a ver entonces y vamos a entender por qué la iglesia en tiempos de Jesús, lo que nosotros decimos iglesia, ¿no? Por qué el templo estaba corrompido y por qué Juan el Bautista viene de este linaje de esenios, de comunidades esenias santas. ¿Qué hacían los esenios entonces? Vamos a ir mezclando un poquito del marco político con el marco teológico para que vayamos entendiendo este tiempo. Así que los esenios que se van a las cuevas, ya estamos en el año 140, 130 más o menos antes del Señor, van a las cuevas y empiezan una vida austera, de purificación, ¿sí? De una purificación extrema. Ellos hacían rituales con su cuerpo en donde se lavaban, en donde vendían todo para pertenecer a esa comunidad. No cualquiera iba, tenían que vivir como Juan el Bautista, como después vamos a ver que vive Juan, ¿no? Que es el que conocemos. Pero vendían todo y se dedicaban exclusivamente a la contemplación, a buscar justamente las intenciones de Dios en este tiempo. No entendían lo que estaba pasando, no entendían la corrupción del templo, que la dirección del templo de algo sagrado estuviera en manos
de gente elitista corrompida. Entonces quienes iban a tomar las ofrendas por los pecados ya estaban corrompidos. Y estos, que eran los descendientes de David, los verdaderos sacerdotes, en las cuevas, haciendo que justamente procurando una vida ascética, una vida no solamente de contemplación, sino también de estudio de la palabra, ¿sí? 22 comunidades más o menos formaron, con cero apego a las cuestiones materiales, vendían todo, no algo, todo, no daban el diezmo, vendían todo. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico y le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder entrar? Si yo guardo la ley y hago esto, y Jesús le dice, bueno, tenés que ir y vender todo, es porque esto pasaba. La gente vendía todo porque entendía que en este tiempo de corrupción, la única manera era volverse enteramente a Dios. Así que empecemos a mirar con un poco más de cariño a los esenios y a entenderlos un poco más, porque ante tanta corrupción, los esenios se aíslan en el desierto, por eso voz que clama en el desierto, ¿no? Imagínense que la profecía de Isaías, nosotros podemos ver cómo iba dando el cumplimiento el Señor a lo largo de este periodo histórico. Pero como ven, la legitimidad se tuvo que correr. Quedan entonces en el poder quienes en el templo y en el reino, los saduceos. Los saduceos eran, lo vamos a resumir un poquito, eran un grupo de gente elitista de las cortes acomodadas con el imperio, puestos después por Roma, porque para todo esto, para todo este tiempo, ya aparece Roma en escena, que viene bajando desde Turquía y entra cómodamente a Israel, otro imperio, a dominarlo como culturalmente, porque en ningún momento hubo una conquista violenta. Es más, lo llaman los judíos y le dicen, ayúdanos con los greco-sirios que nos quieren meter dioses de todo tipo. Entonces los romanos, que estaban conquistando, bajando desde Turquía, conquistando todo, sacan a los greco-sirios y ayudan a los judíos. Pero los judíos lo pidieron, los judíos pidieron a Roma. Roma en ningún momento entró a conquistar a nadie. Entonces el acuerdo fue por derecho, como todas las cosas que hacen los romanos con su derecho, ¿no? Por derecho entran y comienza el periodo del Imperio Romano. Y ahí acomodan a estos sacerdotes, de los que después vienen Anás y Caifás en su dinastía, y los saduceos toman el poder del templo. ¿Qué creían los saduceos teológicamente? Bueno, interpretación literalista. Del polvo somos y al polvo volvemos. No creían en la resurrección. Aparecen así entonces los grupos. Estos grupos que nosotros damos por sentado, que de un día para el otro aparecieron, no. Les llevó años de historia desarrollar este tipo de matices teológicos. Los saduceos entonces, los que tenían el poder, creían estos. ¿Cuántos eran los más importantes? Porque eran los que tenían poder. Los acomodados de Roma, la corte, el Sanedrín, tomado por gente saducea, ¿no? No creían en la resurrección. Y hay otro dato importante teológico que es importante que sepamos, y es que los saduceos no reconocían de igual manera a todos los libros de la Biblia hebrea. ¿Qué quiero decir con esto? Solo reconocían a los libros de Moisés, a la Torá, como lo más importante. El resto eran escritos para ellos. Entonces, si en Levítico 4 me decía una cosa y en Isaías decía otra cosa opuesta, no. Lo importante es lo que dice Levítico, ¿sí? Y hacían una interpretación literalista. Es decir, había que llevar las ofrendas al templo y con eso expiaban sus pecados,
que esto es lo que vemos en la ley de Moisés. Pero otro grupo que emerge en este tiempo, que es el grupo en el que más nos vamos a detener, que es el grupo de los rabí, que son los fariseos, los que interpretan la palabra. Y esto no es un detalle. No es lo mismo leer en forma literal que hacer interpretación del texto. Y acá nos vamos a encariñar un poco más con los fariseos, que siempre los vemos como los oscuros que atacaban a Jesús. No, fariseos había muchísimos porque había muchos rabí. En realidad, los fariseos eran un grupo de sabios eruditos de la palabra, que comenzaron a decir es necesario que le demos legitimidad al conocimiento. ¿Y qué hacían? Dividían por comunidades al pueblo y cada comunidad tenía un rabí. Ese rabí leía la misma parashá, la misma porción de la palabra que se leía en otras comunidades. En todas las comunidades, en las sinagogas, iba leyendo la misma porción, pero iba a haber un rabí que iba a abrir el rollo y lo iba a interpretar. Entonces se leía lo mismo, pero cada maestro daba su interpretación. Esto no es menor. No como los saduceos, ¿entienden, no? La diferencia. Entonces ahora entendemos cuando Jesús entra en la sinagoga, abre el rollo, lee. No hubiese sido posible si esto no hubiese estado desarrollado, ¿comprenden? Es decir, los fariseos hacían este tipo de interpretación con un rabí, invitaban a un levita y a otro rabí que leyera la escritura en su celebración. Así era, para que ustedes más o menos se imaginen, en tiempos de Jesús y antes, cuando se forman estos grupos, cómo iba creciendo y desarrollándose la interpretación de las escrituras. Entonces los fariseos sí creían en la resurrección y sí creían en el Mesías, porque los fariseos tenían una visión piramidal de la escritura, es decir, era lo mismo leer Levítico que leer Eclesiastés o leer Ezequiel. Todo era autoridad de Dios, tenía el mismo nivel de autoridad. No así para los saduceos, como les decía. Entonces, para los saduceos no había Mesías. No había que esperar ningún Mesías y Moisés no había hablado de ningún Mesías. Eso está después con David, así que ellos no reconocían que iba a venir un Mesías, ¿se entiende? Los fariseos sí. Y también, y esto es muy importante, había una diferencia en la concepción del perdón. Y esto es crucial, porque Jesús en esto se alinea con los fariseos y Pablo en esto se alinea con los fariseos y nosotros también. Y nos diferenciamos de este grupo de saduceos que eran los que estaban en el poder, los que manejaban todo. Los saduceos decían, no importa las veces que vos peques, acá lo importante es que vos traigas tu ofrenda, traes tu oveja, traes tu cordero, ofreces el sacrificio como dice la Torá y se te va a perdonar. Y los fariseos dicen, mira vos, así que cuanto más plata tenga yo para comprar ovejas y corderos, más se me van a perdonar los pecados. No eran Lutero y la Iglesia Católica, eran fariseos y saduceos, Y los fariseos dicen no. Isaías dice, misericordia quiero y no sacrificios. Así que cualquiera que venga con una oveja acá no va a ser suficiente si no reconoce y no se arrepiente. Entonces los fariseos creían en el arrepentimiento, en la misericordia. No invalidaban la ofrenda, no. Pero decían, tiene que ir acompañada de esto. ¿Por qué? Porque hacían interpretación de las escrituras.
ya nos vamos encariñando, ¿no? Con los fariseos, ya vamos diciendo, bueno, no era tan grave como lo pinta a veces la lectura literalista. Hasta acá entonces tenemos los tres grupos más importantes. Había un cuarto grupo, que eran los celotes, que eran un grupo ultranacionalista de los fariseos, que querían la liberación del imperio, lógicamente. Pero estos no tienen una incidencia en el marco teológico. En el marco teológico lo que nos importa a nosotros es justamente estos tres grupos: saduceos, fariseos y esenios. Estos tres grupos que coexistían en tiempos de Jesús. Y estos tres grupos que es importante que veamos y que sepamos, que cuando Jesús iba caminando y le decían, rabí, rabí, maestro, ¿qué estaban reconociendo? A otro maestro fariseo. No era el único, había muchos. Había muchos, por eso lo reconocían, por eso lo dejaban entrar en la sinagoga a leer. ¿Cuándo lo expulsaban? Cuando decían, acá se cumplió lo que dijo el profeta, ahí ya se terminó la amistad. Pero la práctica de la interpretación de las Escrituras ya estaba desde hacía 100 años. Y los esenios, que hacen esta aparición o esta irrupción que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía sus seguidores, es decir, parte de sus discípulos con las mismas prácticas, ¿sí? Y todos estos reconocidos por Dios, ¿no? Sí. Solos los saduceos eran los que estaban apartados de la interpretación de las Escrituras, que no habían entendido cuál era el sentido de la gracia, de la misericordia, de todo lo anunciado por los profetas que tiene cumplimiento en tiempos de Jesús, con Jesús. Los esenios habían entendido que iba a venir uno que los iba a salvar de los pecados. Arrepiéntanse, decía Juan el Bautista. Quiere decir que la interpretación y la meditación y el volverse a esta vida ascética los había llevado a una interpretación correcta. Sin arrepentimiento no iba a prosperar el templo. Pero el templo no estaba siendo dominado justamente ni por los esenios ni por los fariseos. Anás y Caifás en tiempos de Jesús eran saduceos. Cuando nosotros vemos en el relato de las parábolas que al Señor salen al encuentro los fariseos y nosotros nos imaginamos, o al menos yo me imaginaba la escena de Jesús caminando y todos que salían y lo atacaban permanentemente, que no podía. No, uno va leyendo y se va haciendo como una dramatización de ese tiempo, una puesta en escena para entender lo que pasaba. Y la realidad es que el proceso histórico es mucho más complejo y es mucho más difícil de interpretar. Cada comunidad tenía su rabí, cada comunidad interpretaba. De manera que no es que todos los fariseos lo atacaban, no, había gente que lo acompañaba. Nicodemo acompañaba, al igual que muchos otros, lo que el Señor afirmaba. Había otros que hacían otra interpretación. Podemos trasladarlo a nuestros días, no leemos la misma porción y hacemos distintas interpretaciones, ¿no? Esto en parte, para que después podamos entender cuando veamos a Pablo y las cartas paulinas que tienen un lenguaje fariseo, para que podamos entender que no hay buenos y malos. Los fariseos no eran malos, era un grupo
religioso del judaísmo incipiente que justamente interpretaba las escrituras y cumplía a rajatabla lo que el Señor había establecido. Y eran tan defensores de la palabra que tomaban parte. Si no, los saduceos hacían un descontrol en el templo. Así que menos mal que estaban los fariseos que decían, no, dejen de traer ovejas sin arrepentimiento, dejen de traer corderos sin arrepentimiento, porque así no va a ser recibida la ofrenda. Entonces leían al profeta Isaías, leían y decían, misericordia quiero y no sacrificio. Cuando Pablo justamente habla a la iglesia y a todas las comunidades que va a ir fundando en Occidente y en Oriente, habla en este lenguaje, griego y fariseo. No son detalles menores que valoremos todo este proceso histórico como un proceso pedagógico en donde el Señor permite que la helenización de los judíos lleve todo este tiempo para que alcance luego a todos los gentiles. ¿Se entiende? Es importante que veamos en este tiempo de silencio profético justamente la formación, la producción de la literatura que va a ser la base de nuestra fe. No tendríamos Biblia. De manera que estos 400 años que nosotros decimos no pasó nada, pasó de todo. Y pasó lo más importante para nosotros. Porque se puede universalizar la gracia solamente porque hay una universalización de la cultura. Ya no es más para algunos. Ahora empieza a ser para todos, pero no empieza a ser para todos con Pablo, empieza a ser para todos antes de Jesús. Por eso el Señor prepara el camino. Y viene el Señor Jesús. Y no nos tiene que dar ni temor ni pereza involucrarnos con estas cuestiones, porque tienen que ver con nuestra fe. Hablamos de un Jesús que aparece en un tiempo histórico y es Señor de la historia. Se podía parar en la sinagoga y decir esto tuvo cumplimiento porque Él estaba justamente cumpliendo todo lo que la profecía había dicho sobre Él. Entonces, la helenización de los judíos, para nosotros, los cristianos, no es un detalle. Para nosotros, este tiempo cultural que universaliza la fe nos va a dar la posibilidad de ser parte. Pero no se es parte de cualquier manera. Se es parte únicamente conociendo esta identidad. Si yo no sé cuándo se escribió, quién lo escribió, cómo fue, dónde estaba, ¿en qué creo? Juan anunciaba lo que conocía. Viene uno más grande que yo, que los va a bautizar de otra manera. Lo que hacemos hasta ahora es la antesala de lo que viene. Jesús se para, abre el rollo, esto tuvo cumplimiento. ¿Y de qué estamos hablando? Si no conocíamos todo esto, ¿no? Entonces, para darle justamente el peso que tiene nuestra identidad como cristianos, tenemos que conocer la historia de salvación, donde Jesús es Señor de la historia, así que no nos tiene que dar ningún temor.
Y todo el proceso helenístico posibilitó también que toda la literatura intertestamentaria y toda la literatura histórica, porque Filondia de Alejandría, Flavio Josefo, personas que son cristianas después y sus libros son la base de nuestra historia cristiana, son judíos helenizados. ¿Sí? No estaban adentro del templo en Israel, no. Estaban afuera hablando otro idioma, involucrado con otro tipo de intercambio cultural, y es ahí donde es el quiebre y el cambio. El cambio para todos. Esto puede salir únicamente al mundo gracias a este tiempo. Conocer entonces la historia de este periodo intertestamentario, cuando puedan tener algún tiempo en leer acerca de les va a dar herramientas que fundamenten justamente lo que Jesús enseñaba. Porque Jesús hablaba en este lenguaje, ¿no? Y si nosotros caemos en el error de abrir la Biblia y hacer una interpretación literalista, vamos a estar más cerca de los saduceos que de los fariseos y esenios. Es una invitación, como siempre, no hacemos un abordaje de actualización de la palabra, sino simplemente de esta necesidad de conocer el marco histórico, social, cultural, en el que se desarrolla nuestra teología, nuestra fe, la base de nuestra espiritualidad. Amén.